Homilía del señor arzobispo para el tercer domingo de la Cuaresma. Cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén, no encuentra gente que busque a Dios, sino un comercio. Entonces, haciendo un azote de cordeles, los echó del templo. Es un gesto profundamente liberador. Jesús no tolera que se profane el templo, ni que se manipule a Dios. El templo era una institución incontestable para todos los judíos. Atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, porque el templo era el centro de su vida religiosa, social y económica. Y Jesús, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo con sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó la mesa. Tampoco este gesto de Jesús se puede interpretar como un acto de violencia. Y Jesús les gritó: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús se enfrenta también al sistema bancario, a los cambistas que ofrecían a los peregrinos que llegaban a Jerusalén la oportunidad de cambiar las monedas para poder pagar el tributo en la moneda legítima, una moneda que el templo mismo acuñaba. Jesús denuncia también el abuso del tributo del templo, que era otro medio de explotación del pueblo. ¿No es esta sed de dinero lo que lo anima en la raíz de tanta injusticia en el mundo? Hoy estamos sumergidos en la cultura del dinero, en lugar de emplearlo para ayudar a las personas a crecer y a vivir. El dinero se ha convertido en un fin en sí mismo, en un ídolo. Las amenazas del mundo actual, con su economía globalizada, no es tan solo el capitalismo desenfrenado, sino la imparable comercialización. Nuestro mundo se ha convertido en un gran mercado en que se compra y se vende todo. El Jesús que nos revela el Evangelio de este domingo no es un Jesús violento, sino serenamente fuerte para devolver al ser humano su libertad y su dignidad. Jesús el Señor viene a liberarme de todas las opresiones, también de la opresión que se hace en nombre de Dios, y a ofrecernos un camino de verdadera libertad. Jesús abre un camino de profunda liberación para toda la familia humana. ¿Qué signos muestras para obrar así?, le preguntan al Señor Jesús. Esta es la relación que hacen las autoridades del templo con Jesús. Es pedirle cuenta de su gesto. Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Las autoridades interpretaron mal las palabras de Jesús, y Juan precisa:
Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Significa que con Jesús el templo ha caducado. Para Jesús el verdadero templo de Dios, en el que el amor del Padre se hace presente en este mundo. Jesús viene a decirnos, el verdadero templo soy yo. La presencia de Dios entre ustedes, los hombres y mujeres, soy yo. Sé que me van a destruir, me romperán mi cuerpo, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Sí, el verdadero templo es su propio cuerpo y todo su ser humano habitado por él. Jesús nos convierte a todos nosotros también en templos vivos de Dios, lugares de su presencia. Todo ser humano es templo de Dios, templo vivo. Para Jesús el ser humano, es decir, todos nosotros, sin excepción alguna, somos templo de Dios. San Pablo se lo recuerda a la comunidad de Corinto cuando les dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Así que el verdadero lugar del encuentro con Dios no será un templo. El lugar del encuentro con Dios será todo hombre, será toda mujer. Por eso el Papa Francisco nos invita siempre a una cultura del encuentro. ¿No tendríamos que convertir nuestras comunidades entonces en un espacio de encuentro fraternal, donde a nadie se le cierren las puertas y donde nadie se sienta excluido? Hoy sabemos que Dios sigue siendo profanado en los templos vivos. Hay templos de Dios profanados por las leyes injustas, como pasa en nuestra Honduras, por el terrorismo y las guerras, por actos de opresión, por la crueldad. Cuántas profanaciones de los templos de Dios en nuestros países empobrecidos, cuántas profanaciones de Dios en sus templos, en los marginados, en los emigrantes, en esos cristianos asesinados cruelmente, como pasa en nuestra Honduras. Con este gesto audaz y provocativo, en el templo de Jerusalén, Jesús aparece como un innovador radical de toda religión. Jesús no ha venido a crear una nueva religión, sino a abrir el camino del amor y de la comunión para todo ser humano. Y en esa comunión, en ese amor, en esa fraternidad tenemos que vivir, porque nos conoceremos que somos cristianos si nos amamos los unos a los otros. Y aquí parece que lo que prevalece es la cultura del odio. Aquí se nos enseña muchas veces a hacernos enemigos de los demás, a odiar a los demás. Como templo de Dios, tenemos que entender que la gloria de Dios es que el hombre viva, como decía San Irineo, y también como proclamaba Monseñor Romero, la gloria de Dios es que el pobre viva.
que todos vivamos, que todos caminemos y hagamos la voluntad de Dios, que a todos se nos den las oportunidades, que nadie quede privado de ningún derecho. Este domingo podemos decirle: Señor Jesús, hoy te contemplamos lleno de pasión, expulsando a los mercaderes del templo. Concédenos descubrir que tú eres el único templo y que todos los seres humanos somos templo de tu presencia. Amén.